Durante la peor sequía del siglo, una viuda con 4 hijos fue expulsada de la única casa que conocía por el hombre que una vez juró protegerla. Con la última moneda gastada y el estómago de sus hijos rugiendo de hambre, no tuvo más opción que trepar a la torre del campanario abandonada que el pueblo entero evitaba como si fuera la puerta misma del infierno. «No miren hacia arriba, solo síganme», susurró con la voz quebrada mientras sus manos sangraban contra la piedra desgastada. Pero lo que encontró en lo alto de aquella torre de piedra no eran campanas olvidadas ni nidos de pájaros. Era un secreto tan oscuro y profundo que el pueblo entero había construido sus mentiras sobre él durante décadas. Y ese secreto se convertiría en la única llave para la supervivencia de su familia. ¿Alguna vez has descubierto algo que cambió completamente tu perspectiva de la realidad? Responde con sí o no en los comentarios. El polvo se levantaba en nubes rojizas bajo el sol implacable de agosto, creando remolinos fantasmales que danzaban en el aire caliente como espíritus sedientos. No era 1847, sino 1893, un año que sería recordado en los registros polvorientos de Castilla como el año sin agua, cuando los pozos ancestrales se secaron hasta mostrar sus fondos agrietados como las palmas de manos suplicantes, y los ríos que habían corrido durante siglos se convirtieron en caminos serpenteantes de piedras blancas y lechos secos donde los peces muertos se pudrían bajo el sol despiadado. El cielo sobre el valle de Torralba del Monte se había teñido de un amarillo enfermizo desde el amanecer, un color de muerte y desolación que convertía cada tarde en un horno de sufrimiento donde incluso las lagartijas buscaban refugio bajo las piedras más profundas. Elena de Salazar, nacida Elena Márquez, hacía 29 años en ese mismo valle, cuando las cosas eran diferentes y el agua aún corría generosa, apretaba la mano de su hija mayor, Carmen, una niña de apenas 9 años, cuyos labios estaban partidos por la sed y el sol hasta sangrar en las comisuras, dejando pequeñas costras rojas que la niña se lamía constantemente en un intento inútil de aliviar el ardor. Sus otros 3 hijos, los gemelos de 6 años, Pablo y Marcos, cuyas caras idénticas ahora estaban sucias con capas de polvo que convertían sus rasgos en máscaras de barro agrietado, junto al pequeño Andrés de 4 años que ya no tenía fuerzas ni para llorar, se aferraban a sus faldas polvorientas mientras caminaban por el camino de tierra que los alejaba para siempre del cortijo que había sido su hogar durante toda su vida de casados. Sus pies descalzos, con la piel endurecida por años de trabajo, pero ahora cortada por las piedras afiladas del camino, dejaban huellas ensangrentadas en el polvo caliente que se borraban casi al instante con el viento seco que barría el valle como un aliento maldito. Cada paso era una agonía, cada respiración era como inhalar fuego líquido que quemaba la garganta y los pulmones. Elena podía sentir cómo el sudor que había empapado su vestido de algodón raído durante los primeros minutos de caminata ya se había evaporado completamente, dejando solo costras de sal en la tela que raspaban su piel con cada movimiento. El calor no era solo incómodo, era mortal. Era una presencia física que presionaba desde todos los ángulos, aplastando cualquier esperanza como un martillo sobre un yunque. El sonido de la puerta de madera maciza al cerrarse con violencia detrás de ellos había sido más fuerte que cualquier trueno que Elena recordara de los tiempos cuando aún llovía en Castilla. Ese golpe resonó en su pecho como un tambor fúnebre, marcando el final de una vida y el comienzo incierto de otra que se extendía ante ellos como un desierto sin fin. Hacía apenas 2 horas, cuando el sol apenas comenzaba su ascenso asesino sobre las colinas peladas, su cuñado, don Rafael Mendoza y Gutiérrez, un hombre de 38 años con mirada dura como pedernal y corazón más seco que la tierra que pisaba, había pronunciado su sentencia final con la misma indiferencia que un juez lee una ejecución. «La caridad tiene límites, Elena», había dicho con voz monótona, sin inflexión, sin emoción, como si estuviera comentando el clima y no destruyendo las vidas de 5 personas. Estaba sentado detrás del escritorio de caoba oscura que había pertenecido a su hermano, el difunto Miguel, con sus manos cruzadas sobre la superficie pulida como un juez en su estrado.
Mi hermano está muerto. Han pasado ya 18 meses desde que lo enterramos. 18 meses en los que te he mantenido a ti y a tus crías bajo mi techo, alimentándolos con mi pan, dándoles agua de mi pozo, mientras otros en el valle se mueren de sed. 18 meses de caridad que ya han agotado cualquier obligación que pudiera tener hacia la memoria de mi hermano. Elena había permanecido de pie frente a ese escritorio, con Carmen aferrada a su falda y los 3 niños más pequeños escondidos detrás de ella como polluelos bajo el ala de una gallina. Había intentado hablar, había intentado rogar, pero las palabras se le atascaban en la garganta seca. «Rafael, por favor», había logrado susurrar finalmente, su voz apenas audible. «Los niños son la sangre de Miguel, son sus hijos, son tu propia sangre también. No pueden sobrevivir ahí afuera con esta sequía. Andrés es apenas un bebé. Por favor, déjanos quedarnos aunque sea en el cobertizo de las herramientas. No necesitamos mucho, solo un techo y un poco de agua». Pero Rafael había levantado una mano, silenciándola con un gesto imperial que había perfeccionado desde que heredó las tierras. «Tú no produces nada más que bocas que alimentar, Elena. Este cortijo es para quienes trabajan la tierra, no para viudas con sus crías que solo consumen recursos que necesito para mantener mis campos con vida. Ya he sido más que generoso, más de lo que mi padre habría sido. Él te habría echado al día siguiente del funeral». Su voz había sido fría, calculada, sin el más mínimo rastro de la hermandad que alguna vez compartió con su difunto esposo Miguel, sin ningún reconocimiento de los años en que Elena había trabajado también esos campos, cocinando para los jornaleros, cosiendo sus ropas, cuidando del ganado. Rafael había heredado las tierras extensas tras la muerte de su hermano mayor en un accidente en la cosecha hacía 18 meses, cuando una carreta cargada de trigo se volcó sobre Miguel, aplastándolo bajo el peso de la cosecha que tanto amaba. Y con las tierras heredó el poder absoluto sobre quién comía y quién no en aquel rincón olvidado de Castilla, sobre quién bebía del pozo común y quién debía buscarse la vida en otro lado. Para él, Elena y sus 4 hijos eran simplemente un gasto innecesario que restaba a sus ganancias ya mermadas por la sequía brutal que había convertido la mitad de sus campos en tierra estéril donde ni siquiera crecían malas hierbas. Elena había sentido cómo el mundo se desmoronaba a su alrededor mientras escuchaba esas palabras. Había sentido cómo las piernas de Carmen temblaban contra su falda, cómo Andrés comenzaba a gimotear con ese sonido débil que hacía cuando tenía hambre. «¿A dónde quieres que vaya, Rafael?», había preguntado, y su voz sonó hueca incluso para sus propios oídos. «No tengo familia. Mi padre murió cuando yo tenía 15 años, mi madre antes de eso. Miguel era todo lo que tenía. Esta tierra es todo lo que conozco. ¿Qué haré con 4 niños pequeños en medio de esta sequía?». «Eso», había respondido Rafael mientras se ponía de pie y caminaba hacia la ventana dándole la espalda con un gesto de desprecio calculado. «No es mi problema, Elena. Hay trabajos en las ciudades, hay conventos que toman mujeres y huérfanos, hay muchas opciones para los que están dispuestos a trabajar duro y no depender de la caridad ajena. Mis hombres te darán 1 hora para recoger tus pertenencias personales, 1 hora. Después de eso, cualquier cosa que quede en este cortijo pasa a ser propiedad de la hacienda». Y Elena se había girado para mirarla una última vez, sus ojos fríos como piedras en un río helado. «No vuelvas, no envíes a los niños a pedir, no vengas en las noches a rogar en mi puerta. Si te veo merodeando cerca de mis tierras, haré que los guardias te echen como a los vagabundos que son». El aire en la habitación había olido a tomillo seco que colgaba del techo en manojos, a tierra quemada que entraba por las ventanas y a esa desesperanza amarga que solo conocen aquellos que han perdido todo en un instante. Los hombres de Rafael, jornaleros que Elena conocía desde que era una niña, hombres con los que había crecido, con cuyas esposas había compartido tardes de costura y chismes, habían evitado su mirada por vergüenza de lo que hacían mientras cumplían las órdenes de su patrón. Habían arrojado sus pertenencias al camino con una eficiencia mecánica y despiadada que hablaba de cuántas veces habían hecho esto antes con otras familias menos afortunadas.
El colchón de paja roto donde dormían sus hijos, con manchas amarillentas de años de uso y pequeños agujeros por donde se escapaba el relleno, había sido lanzado sin ceremonia sobre el polvo del camino. La olla de hierro abollada que había pertenecido a su madre, la misma en la que Elena había aprendido a cocinar cuando tenía 8 años, la única herencia material que tenía de la mujer que la había traído al mundo, rodó por el suelo levantando una nube de polvo. Los pequeños zapatos desgastados de Carmen, los únicos que tenía y que ya le quedaban pequeños, fueron arrojados en un montón junto con las ropas raídas de los niños. El único baúl de madera de pino que guardaba la camisa de boda de Miguel, cuidadosamente doblada y perfumada con lavanda que Elena cambiaba cada mes como un ritual de duelo, fue colocado al final con un golpe que hizo crujir las bisagras oxidadas. Todo yacía ahora amontonado junto al camino, expuesto al sol que derretía cualquier esperanza como cera bajo una llama. Elena observó cómo la puerta del cortijo, esa puerta de madera oscura con tallas de vid en los bordes que Miguel había tallado él mismo durante su primer año de matrimonio, la única casa que conoció desde que se casó a los 18 años, llena de sueños y promesas, se sellaba para siempre. El golpe de la madera contra el marco fue un punto final, una bofetada que le robó el aliento más que el calor sofocante que caía del cielo como plomo fundido. Fue un sonido definitivo, irrevocable, el sonido del final de una vida. Se quedaron allí parados, un grupo trágico e inmóvil bajo el sol despiadado que ya estaba alto en el cielo y prometía ser aún más brutal a medida que avanzara el día, mirando la puerta cerrada como si esperaran que se abriera de nuevo, que Rafael saliera con una sonrisa y dijera que todo había sido una broma cruel, un error que ahora corregiría. Los niños no lloraban, ya no les quedaban lágrimas, la deshidratación había robado hasta esa capacidad. Solo temblaban con esos espasmos secos e involuntarios que preceden al colapso total por deshidratación y agotamiento. Sus labios estaban agrietados, sus ojos hundidos en cuencas que parecían demasiado grandes para sus caras, sus lenguas hinchadas y pegajosas en sus bocas secas. Elena sintió el peso terrible de la decisión aplastándole el pecho como una losa de piedra. Miró a su alrededor, al valle que se extendía interminable bajo el sol criminal, un paisaje que conocía desde que nació, pero que ahora parecía alienígena y hostil. Las colinas que una vez fueron verdes ahora eran marrones y grises, despojadas de cualquier vegetación excepto los arbustos más resistentes que se aferraban a la vida con raíces profundas. Las otras casas de jornaleros, pequeñas estructuras de adobe con techos de paja, permanecían cerradas como tumbas, con ventanas y puertas cerradas como ojos ciegos que se negaban a ver el sufrimiento en el camino. Sabía que detrás de esas puertas había familias que la conocían, mujeres con las que había reído, hombres que habían trabajado hombro a hombro con Miguel, pero ninguna puerta se abriría para ella. El miedo a don Rafael era más profundo que los pozos secos, más penetrante que el calor mismo. Era un miedo que se había cultivado durante generaciones, desde que el abuelo de Rafael había llegado al valle con su dinero y sus escrituras, y había comenzado a comprar tierras, consolidando poder, creando dependencias. Ahora, desafiar a un Mendoza era como desafiar al sol mismo, absurdo, suicida, imposible. Y así, Elena y sus 4 hijos estaban completamente solos en el paisaje devastado, abandonados para vivir o morir según la voluntad de una naturaleza que se había vuelto cruel y un sistema social que no tenía lugar a viudas sin recursos. Debía moverse, debía hacer algo. No había tiempo para el luto por el hogar, no había espacio para la autocompasión, solo para la urgencia de encontrar refugio antes de que el sol de la tarde terminara lo que Rafael había comenzado. Elena sabía con una certeza absoluta que si permanecían expuestos a este calor durante muchas más horas, no sobrevivirían. Los niños ya estaban en el límite. Andrés especialmente parecía estar flotando dentro y fuera de la conciencia, sus ojos vidriosos sin enfocar nada en particular. Agarró la mano de Carmen con una fuerza que hizo que la niña gimiera. «Escúchame bien», le susurró, su voz rasposa. «Vamos a caminar.
Tú vas a ayudar a tus hermanos. No te puedes caer, ¿entiendes? Si te caes, si te detienes, todos morimos. ¿Lo entiendes, Carmen? La niña, quien a sus 9 años había madurado meses en las últimas 2 horas, asintió con una solemnidad que rompía el corazón. Sí, mamá, entiendo. Su voz era apenas un susurro, pero había en ella una determinación de acero que recordaba a su difunto padre. Carmen tomó las manos de los gemelos, uno en cada mano, y los sostuvo firme. Vamos, Pablo, vamos, Marcos, tenemos que caminar. Elena levantó a Andrés en sus brazos. El niño pesaba menos que un saco de grano, su cuerpecito ligero de una manera que era antinatural y aterradora. Comenzó a caminar sin rumbo fijo al principio, solo alejándose de ese lugar de rechazo y vergüenza. Subió por el sendero pedregoso que serpenteaba hacia las colinas peladas que rodeaban el valle, alejándose de los campos cultivados que habían absorbido el trabajo de su esposo, el sudor de su frente, años de su vida. Campos que ahora pertenecían completamente a Rafael y sus ambiciones. Cada paso era una agonía calculada. Las piedras calientes quemaban sus pies descalzos como si caminara sobre carbones encendidos. Elena había perdido sus zapatos meses atrás cuando las suelas se desintegraron completamente, y no había dinero ni cuero para hacer unos nuevos. Ahora sus pies, aunque endurecidos por meses de andar descalza, se cortaban con las piedras afiladas del camino de montaña. Dejaba pequeñas marcas de sangre en el polvo, pequeñas ofrendas de dolor en un altar de tierra sedienta. El peso de Andrés en sus brazos, aunque el niño pesaba cada vez menos por el hambre que había sido su compañero constante durante el último mes, cuando las raciones se redujeron a casi nada, parecía duplicarse con cada metro que subían. Los músculos de sus brazos temblaban con el esfuerzo, ardían con un dolor que se irradiaba desde los hombros hasta la espalda. Los gemelos, tomados de la mano por Carmen, tropezaban constantemente con las piedras, caían sobre sus rodillas ya magulladas y en carne viva, se levantaban en silencio porque ya no tenían fuerza ni para quejarse, sus rostros manchados de tierra y lágrimas secas que dejaban surcos limpios en sus mejillas sucias. El sol arreciaba con cada minuto que pasaba, convirtiéndose en una presencia casi física, una mano gigante que presionaba hacia abajo, aplastándolos contra la tierra. El horizonte temblaba con espejismos crueles que prometían agua donde no había nada, lagos brillantes que desaparecían cuando se acercaban, ríos que resultaban ser solo el reflejo distorsionado del cielo en rocas calientes. Elena subía por instinto ciego ahora, sus pensamientos fragmentándose por la deshidratación y el calor. Buscaba algo, cualquier cosa, una sombra, un árbol, un voladizo de roca, un refugio temporal del sol que los estaba matando centímetro a centímetro. Andrés gimoteaba débilmente en sus brazos, su cuerpecito caliente y seco como la tierra misma, emanando un calor febril que no tenía nada que ver con el ambiente. El niño estaba enfermándose, su cuerpo pequeño entrando en shock por la deshidratación. Sus labios se movían constantemente en un reflejo instintivo, buscando agua, buscando el pecho de su madre que hacía meses había dejado de producir leche por la falta de nutrición adecuada. Elena podía sentir cada costilla del niño contra su brazo, podía ver cómo su piel se había vuelto translúcida y frágil como papel de seda. El niño necesitaba agua desesperadamente, necesitaba sombra, necesitaba medicina que Elena no tenía ni forma de conseguir o no sobreviviría la noche. Todos la necesitaban. La deshidratación estaba cobrando su precio en todos ellos, convirtiendo sus movimientos en algo cada vez más lento, más torpe, más mecánico. Elena sentía cómo su propia lengua se había hinchado en su boca, cómo su garganta estaba tan seca que cada respiración era como tragar arena. Sus pensamientos se volvían nebulosos, fragmentados. Por momentos olvidaba dónde estaba o hacia dónde iba.
Solo el peso de Andrés en sus brazos y los sonidos de los otros 3 niños tras ella la mantenían moviéndose, un paso tras otro, subiendo, siempre subiendo hacia las colinas donde quizás, solo quizás, habría algo que pudiera salvarlos. Fue entonces cuando la vio a través de la bruma de calor que distorsionaba el aire como agua ondulante, creando imágenes fantasmales que flotaban y se desdibujaban. Una silueta oscura contra el cielo amarillento enfermizo, alta, imponente, solitaria. La torre del campanario de San Tadeo. Se alzaba en una colina a medio kilómetro de distancia, su estructura de piedra oscura destacando contra el horizonte como un dedo acusador señalando al cielo. Incluso en su desesperación absoluta, incluso con la mente nublada por la deshidratación, Elena sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el calor infernal que los rodeaba. Era un frío que nació en su estómago y se extendió por su columna vertebral, un reconocimiento primitivo del peligro. La torre del campanario abandonada de San Tadeo. Los ancianos del pueblo se santiguaban solo al mencionarla, haciendo la señal de la cruz 3 veces y escupiendo sobre su hombro izquierdo para ahuyentar el mal. Era un lugar del que se hablaba en murmullos temerosos junto al fuego en las noches de invierno, cuando el viento aullaba entre las montañas y los niños se acurrucaban cerca de sus madres. Una advertencia viviente para niños desobedientes y viajeros desprevenidos que no conocían las costumbres del lugar. Ningún pastor llevaba a sus ovejas a pastar en la ladera donde se alzaba la torre, prefiriendo dar rodeos de horas que los acercaran a ese lugar maldito. Ningún cazador, sin importar cuán escasa fuera la presa, seguía a un animal si corría hacia las ruinas. Incluso los pájaros evitaban posarse en sus cornisas. La leyenda era tan antigua como el propio pueblo de Torralba del Monte, pasada de generación en generación con el peso de la verdad irrefutable. Se decía que la torre había sido clausurada hace más de 40 años, en 1851 específicamente, después de que el último campanero, un hombre llamado Sebastián Ortiz, que había servido fielmente a la iglesia durante 20 años, se había colgado de las mismas campanas que durante décadas había hecho sonar para llamar a misa cada domingo, para marcar las bodas y los funerales, para dar la alarma cuando había peligro. Lo habían encontrado al amanecer, colgando de la cuerda mayor de la campana de bronce más grande, su cuerpo oscilando lentamente en el aire, su lengua negra sobresaliendo de sus labios azules. Pero la leyenda no terminaba allí, ¡oh no! Desde entonces, decían los viejos con voces temblorosas mientras bebían vino aguado en la taberna, las campanas sonaban solas en las noches sin viento, un tañido lúgubre y regular que despertaba a todo el pueblo y advertía de desgracias inminentes. 3 días antes de que muriera el padre Juan, la campana sonó a medianoche. Una semana antes del gran incendio que destruyó la mitad del pueblo en 1870, las campanas habían repicado durante horas en una noche completamente quieta. Era un lugar maldito, un agujero en el mundo por donde se filtraba la oscuridad, una frontera entre el mundo de los vivos y algo más oscuro, más antiguo, más hambriento. Se contaban historias de jornaleros que, buscando refugio de las tormentas de invierno hace años, cuando aún llovía en Castilla, habían subido a la torre para no volver a bajar nunca más. Sus cuerpos nunca fueron encontrados, pero sus gritos se escuchaban en las noches ventosas, llamando a sus familias, suplicando que alguien los ayudara. O peor aún, había relatos de hombres que sí habían bajado al amanecer, pero diferentes, fundamentalmente cambiados. Bajaban con la mirada perdida, los ojos vidriosos sin ver realmente lo que tenían delante, murmurando sobre sombras que los llamaban por su nombre, sobre manos frías que los tocaban en la oscuridad, sobre susurros en un idioma que no era de este mundo, pero que de alguna manera entendían perfectamente. La gente del valle, supersticiosa como todos los que viven cerca de la tierra y conocen sus misterios antiguos, preferían dormir bajo las estrellas heladas del invierno, expuestos a la nieve y al viento cortante, antes que buscar cobijo en aquella torre. Preferían mojarse hasta los huesos bajo la lluvia torrencial que acercarse a menos de 100 metros de sus muros de piedra oscura.
Decía ante Sebastián, el campanero, no había estado solo cuando decidió quitarse la vida de esa manera horrible. Que había descubierto algo allí arriba, en la cámara de las campanas, donde pasaba horas cada día preparando los toques. Algo tan terrible, tan incomprensible, tan absolutamente contra natura, que prefirió la muerte a seguir viviendo con ese conocimiento quemando su mente. Sus susurros, decían los más viejos del pueblo mientras se mecían en sus sillas junto a las chimeneas apagadas por falta de leña, aún se escuchaban en las noches cuando el viento atravesaba las campanas oxidadas, un lamento eterno que advertía a los vivos que se mantuvieran alejados, que no buscaran lo que él había encontrado, que no repitieran su error fatal. Era una advertencia desde más allá de la tumba, un testimonio de horror que trasciende la muerte misma. Y el pueblo, sabio en las formas antiguas, obedecía. La torre permanecía intocada, evitada, temida, convirtiéndose en una cicatriz en el paisaje, un recordatorio constante de que hay lugares donde los humanos no deben aventurarse. Antes de continuar con lo que Elena encontró en esa torre maldita, necesito hacer una pausa importante. Si esta historia te está atrapando tanto como a mí mientras la cuento, si sientes esa tensión creciendo en tu pecho, ese nudo en el estómago preguntándote qué demonios va a descubrir esta pobre mujer desesperada, entonces por favor suscríbete al canal. No lo digo como simple formalidad. Estas historias son mi vida, mi pasión, y cada suscripción me dice que el tiempo que paso investigando, escribiendo, puliendo cada palabra, vale la pena. Y ahora, déjame preguntarte algo que me tiene pensando desde que empecé a escribir este relato. Si encontraras pruebas de un crimen terrible, evidencia que podría destruir a alguien poderoso, pero también salvarte a ti y a tu familia de una muerte segura, ¿las usarías como arma de supervivencia o las entregarías a las autoridades arriesgando tu propia vida? No hay respuesta correcta aquí, solo la verdad de quién eres realmente. Escribe, usaría o entregaría en los comentarios. Quiero conocer tu alma. Quiero saber qué tipo de persona eres cuando las opciones son todas terribles. Ahora continuemos con Elena, porque su decisión está a punto de cambiarle la vida para siempre. Elena dudó por primera vez en su marcha ciega hacia adelante. Su cuerpo, debilitado y deshidratado, se detuvo en seco en el camino como si una mano invisible la hubiera agarrado por el hombro. El terror ancestral tiraba de ella hacia atrás con una fuerza casi física, hacia el camino conocido, hacia morir bajo el sol, al menos en un lugar donde no había fantasmas ni maldiciones. Pero entonces, como un cruel contrapunto a sus pensamientos, Andrés dejó escapar un gemido que era más un suspiro de muerte que el llanto de un niño vivo. Elena bajó la mirada hacia el rostro de su hijo menor. Lo que vio la heló la sangre en las venas a pesar del calor infernal. Los labios de Andrés estaban casi blancos, sin color, agrietados hasta sangrar. Sus ojos, normalmente tan vivos y llenos de esa curiosidad infantil que sobrevive incluso al hambre, estaban hundidos profundamente en sus cuencas, rodeados de círculos oscuros que hacían que parecía una calavera en miniatura. Su respiración era cada vez más superficial, más espaciada, ese tipo de respiración que Elena había visto antes en animales moribundos. Su piel, normalmente dorada por el sol de Castilla, tenía un tinte grisáceo, casi translúcido, y Elena podía ver las venas azules palpitando débilmente bajo la superficie como ríos secos trazados en un mapa de carne. El sol los estaba matando. No era una posibilidad futura, no era un riesgo abstracto. Estaba sucediendo ahora mismo, minuto a minuto, célula a célula. Sus cuerpos se estaban cerrando sistemáticamente, priorizando los órganos vitales mientras sacrificaban todo lo demás.
Primero las extremidades se entumecían, luego los órganos menos esenciales comenzaban a fallar, y finalmente el corazón, ese músculo incansable, se detendría simplemente porque no había suficiente líquido para bombear. Elena había visto este proceso antes durante una sequía menor 5 años atrás, cuando un niño del pueblo murió por deshidratación antes de que su familia pudiera llegar al pozo comunal. Recordaba el cuerpo pequeño en el funeral, cómo parecía haber envejecido décadas en días. El miedo a la leyenda era un lujo, un privilegio de aquellos que tenían otras opciones. Era el tipo de miedo que podías permitirte cuando tenías agua en tu cantimplora y un techo sobre tu cabeza. Pero Elena no tenía ese lujo. La muerte por insolación y deshidratación era una certeza brutal, científica, inevitable. Era física y presente, y estaba sucediendo ahora. La torre era un quizás, una incertidumbre, una apuesta. Quizás había fantasmas, quizás estaba maldita. Quizás Sebastián el campanero realmente deambulaba por sus pasillos buscando compañía en la muerte. Pero quizás no. Quizás era solo una torre vieja con leyendas exageradas. Y entre una muerte segura y una posibilidad de supervivencia, no había realmente elección. La elección, aunque aterradora en su simplicidad, era obvia para cualquier madre. El instinto maternal, ese impulso biológico que trasciende la razón y el miedo, aplastó 4 décadas de superstición con la fuerza de un martillo contra vidrio. «Vamos», ordenó Elena, y su voz salió sorprendentemente firme para ser la voz de una mujer al borde del colapso. «Vamos, rápido, suban conmigo». Empujó suavemente a Carmen hacia adelante, hacia la torre que se alzaba oscura y amenazante contra el cielo, hacia la escalera de piedra que subía serpenteando por el exterior de la estructura, medio derrumbada y cubierta de maleza seca que crujía al tacto. Los niños vacilaron por primera vez en todo el día. Carmen, quien había sido tan valiente hasta ahora, quien había guiado a sus hermanos sin quejarse, se plantó firmemente en el camino. «Mamá, no», susurró, su voz temblorosa. «Es la torre maldita. El padre Tomás dice que nadie debe acercarse. Dice que allí viven espíritus malignos que atrapan almas». Los gemelos, Pablo y Marcos, retrocedieron instintivamente, sus pequeños cuerpos rígidos de terror ante la estructura amenazante. Incluso en su estado de agotamiento extremo, incluso medio muertos de sed y hambre, el miedo que les habían enseñado desde la cuna era lo suficientemente fuerte como para hacerlos resistir. Elena se arrodilló frente a sus hijos, aún sosteniendo a Andrés contra su pecho. Miró directamente a los ojos de Carmen, esos ojos marrones que eran exactamente como los de Miguel, su difunto esposo. «Escúchame bien, Carmen. Todas las historias que has escuchado sobre esta torre, todas las leyendas, todas las advertencias, fueron contadas por personas que tenían casas a las que ir, personas que tenían agua que beber, personas que tenían opciones. Nosotros no tenemos opciones. Mira a tu hermano». Giró ligeramente a Andrés para que Carmen pudiera ver su rostro. «¿Ves cómo está? Si permanecemos bajo este sol 1 hora más, él morirá. Después él, probablemente tú o los gemelos, y finalmente yo. Todos moriremos aquí en este camino. La única pregunta es si morimos con certeza bajo el sol o si arriesgamos la torre donde al menos hay sombra». Carmen miró el rostro de su hermano menor y algo cambió en su expresión. La niña de 9 años que había sido protegida de las peores realidades de la vida desapareció, reemplazada por alguien que entendía las matemáticas brutales de la supervivencia. Asintió lentamente. «Entiendo, mamá». Tomó las manos de los gemelos más firmemente. «Pablo, Marcos, vamos a subir. Mamá necesita que seamos valientes. Andrés nos necesita». Los gemelos miraron a su hermana mayor, luego a su madre, luego a la torre que se alzaba sobre ellos como una tumba vertical. Finalmente asintieron, sus caras pálidas pero decididas.
Comenzaron a subir. La escalera exterior era una pesadilla de piedra desgastada y escalones rotos. Había sido construida originalmente en el siglo XV, cuando la torre se erigió como parte de las fortificaciones del pueblo contra las incursiones musulmanas que aún ocurrían esporádicamente en esa época. 300 años de lluvia, viento y abandono la habían convertido en algo apenas funcional. Escalones completos faltaban, dejando huecos que debían saltarse. Otros estaban agrietados por el centro, amenazando con romperse bajo cualquier peso. La piedra caliza estaba tan desgastada que se desmoronaba al tacto, dejando polvo blanco en las manos de los niños. Elena subió última, con Andrés todavía en brazos, cada escalón a una agonía en sus piernas temblorosas que habían dejado de funcionar correctamente hace tiempo. Sus músculos protestaban con cada movimiento, quemando con ácido láctico acumulado. Más de una vez estuvo a punto de caer, de precipitarse hacia atrás y rodar por los escalones de piedra, que habría significado la muerte segura para ella y para el niño en sus brazos. Pero siguió subiendo, un escalón tras otro, porque no había alternativa. Porque la alternativa era sentarse en el camino y esperar la muerte, y Elena de Salazar, nacida Márquez, no estaba lista para rendirse todavía. Carmen tropezó en un escalón roto, su pie pasando a través del hueco. Por un momento horrible pareció que caería, que se rompería el tobillo o algo peor. Pero la niña se aferró al muro de la torre, sus dedos encontrando agarre en las grietas entre las piedras, y se recuperó. «Estoy bien», jadeó cuando Elena gritó su nombre. «Estoy bien, sigo subiendo». Los gemelos, usando el método que solo los niños pequeños parecen conocer instintivamente, subieron casi gateando, distribuyendo su peso sobre manos y pies, más estable sobre 4 puntos que sobre 2. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad pero probablemente fueron solo 10 minutos, llegaron a la plataforma superior donde había una puerta. Era una puerta masiva de madera oscura, tan vieja que parecía petrificada, con herrajes de hierro oxidados hasta un rojo profundo. Colgaba torcida de sus bisagras, una de las cuales estaba completamente rota, permitiendo que la puerta se inclinara en un ángulo extraño. Había tallas en la madera, símbolos que Elena no reconocía, cruces y espirales y palabras en latín que el tiempo había hecho ilegibles. Elena empujó la puerta con su hombro libre, el que no sostenía a Andrés. La madera gimió, un sonido largo y quejumbroso que resonó en el interior de la torre como el lamento de algo moribundo. La puerta cedió lentamente, raspando contra el suelo de piedra, resistiéndose como si no quisiera permitirles la entrada, como si tratara de advertirles una última vez. Finalmente, se abrió lo suficiente para permitirles pasar. «Entren rápido», ordenó Elena. Carmen entró primera, desapareciendo en la oscuridad del interior. Los gemelos la siguieron, agarrados uno al otro. Elena entró última, cruzando el umbral y la temperatura cambió instantáneamente. Fue como cruzar de un mundo a otro. Afuera, el calor era una presencia física y opresiva. Dentro, el aire era fresco, casi frío, llevando consigo ese toque húmedo de lugares que nunca ven el sol. La oscuridad los tragó como una boca hambrienta, absoluta y completa después de la luminosidad cegadora del exterior. Elena parpadeó, tratando de adaptarse, sus pupilas dilatándose dolorosamente. El silencio era profundo, denso, como algodón mojado presionando contra sus oídos. El ruido del viento exterior, que había sido constante, se convirtió en un murmullo distante, amortiguado por las paredes de piedra gruesa. Gradualmente, a medida que sus ojos se adaptaban, comenzó a distinguir formas. El interior de la torre campanario era vasto, mucho más grande de lo que la fachada exterior sugería. Era un espacio circular, con paredes de piedra que se curvaban hacia arriba, desapareciendo en sombras impenetrables en lo alto. El techo era altísimo, al menos 20 metros sobre sus cabezas, perdiéndose en una oscuridad que parecía absoluta. La luz entraba en rayos oblicuos a través de ventanales estrechos diseñados más para defenderse de ataques que para iluminar, creando lanzas de luz polvorienta que cortaban la penumbra sin realmente disiparla. El aire olía a múltiples cosas mezclándose en una sinfonía olfativa de abandono.
Madera podrida, dulce y nauseabunda. Excrementos de pájaros, acre y penetrante, acumulados durante décadas en capas gruesas sobre las vigas. Humedad atrapada, ese olor a tierra mojada y moho que nunca se seca completamente. Y debajo de todo eso, apenas perceptible pero inconfundible una vez que lo identificabas, había algo más. Algo agrio y metálico que Elena no pudo identificar de inmediato, pero que le provocó un escalofrío instintivo de advertencia. Era un olor que su cerebro primitivo reconocía como peligroso, incluso si su mente consciente no podía ponerle nombre. Las campanas colgaban sobre ellos como gigantes dormidos, masas enormes de bronce verde por el verdín, cubiertas de telarañas tan gruesas que parecían velos fúnebres. Eran 4 en total, de diferentes tamaños. La más grande tenía inscripciones en su superficie, palabras en latín que Elena no podía leer en la penumbra, pero que podía distinguir como letras grabadas profundamente en el metal. Las cuerdas que las conectaban al suelo colgaban como serpientes petrificadas, rígidas de mugre y edad. Una de las campanas, la segunda más grande, se balanceaba ligeramente con una corriente de aire que Elena no podía sentir, produciendo un chirrido metálico casi inaudible que ponía los nervios de punta, un sonido como uñas sobre pizarra amplificado y distorsionado. El suelo estaba cubierto de escombros, fragmentos de argamasa desprendida de las paredes formaban montículos blancos como nieve sucia, plumas de pájaros muertos hacía tiempo se mezclaban con polvo, siglos de polvo acumulado hasta formar una capa esponjosa que se levantaba con cada paso. Había también trozos de madera podrida, probablemente de alguna estructura interior que se había derrumbado hace décadas. Y dispersos entre todo esto, pequeños huesos blancos, frágiles como palillos, de ratas o pájaros que habían venido aquí a morir. Se sentaron sobre el suelo de madera podrida que crujía alarmantemente bajo su peso, acurrucándose en una esquina donde uno de los rayos de luz les permitía ver pero no los exponía directamente. Era la primera vez en horas, en lo que parecían años, que no sentían el sol clavándose en su piel como agujas de fuego. La sombra era un alivio tan intenso que casi dolía, como sumergirse en agua fría después de horas de calor. Los niños jadeaban, sus pechos subiendo y bajando rápidamente, sus cuerpos tratando de enfriarse después de la exposición brutal. Elena acomodó a Andrés en su regazo, quitándose su propio pañuelo del cuello, la única tela que no estaba completamente empapada de sudor seco, para envolverlo con más cuidado. El niño gimoteó débilmente, su respiración un silbido corto y doloroso que salía de sus labios agrietados. Sus ojos se abrieron brevemente, sin enfocar nada, vidriosos con fiebre. «Agua, mamá», susurró, su voz apenas audible. «Tengo sed». Las palabras fueron como cuchillos en el corazón de Elena. «Lo sé, mi amor, lo sé. Mamá va a encontrar agua, te lo prometo». Era una promesa que no sabía si podía cumplir, pero era la única esperanza que tenía para darle. Carmen, asumiendo su papel de hermana mayor con una madurez que iba años más allá de su edad, rodeó a los gemelos con sus brazos flacos, compartiendo el poco calor corporal que tenían a pesar del ambiente fresco de la torre. Pablo y Marcos se acurrucaron contra ella, sus caras idénticas manchadas con mugre y lágrimas secas, demasiado agotados para tener miedo de las leyendas ahora que finalmente estaban fuera del sol asesino. Sus ojos grandes se movían por el espacio, observando las sombras que danzaban cuando la luz cambiaba, pero no comentaban. El agotamiento era más fuerte que el terror. Por un momento largo y precioso, solo existió el sonido colectivo de su respiración, áspera y dificultosa, y el crujido ocasional de la madera vieja bajo su peso. Afuera el sol seguía su camino despiadado a través del cielo amarillento, pero aquí dentro había sombra, había refugio temporal de la muerte inmediata. Elena cerró los ojos solo un segundo, tratando de robar un instante de paz en medio del desastre absoluto. El olor a metal oxidado persistía en el aire, pero ahora se mezclaba con el olor a madera podrida y excrementos de pájaros. Escuchó la respiración de sus hijos, irregular por el miedo y la sed, pero era la respiración de los vivos. Eso era todo lo que importaba en este momento.
Quizás la leyenda era solo eso, una historia exagerada para mantener a los curiosos alejados. Quizás Sebastián el campanero simplemente había sido un hombre desesperado que tomó una decisión terrible en un momento de locura. Pero entonces, en el silencio profundo de la torre, escuchó algo que hizo que su corazón se detuviera brevemente. No fue un sonido amenazante, no fue un gemido fantasmal ni el arrastre de cadenas. Fue algo mucho más mundano, pero infinitamente más valioso. Era el sonido del agua, un goteo constante, musical, rítmico, plip, plip, plip. El sonido venía de algún lugar más profundo en la torre, de una dirección que Elena no podía determinar con precisión por la forma en que el eco rebotaba en las paredes circulares de piedra. Elena se puso de pie con esfuerzo, cada músculo de su cuerpo protestando. Pasó a Andrés cuidadosamente a los brazos de Carmen. «Sostén a tu hermano, no se muevan de aquí, voy a buscar algo». Carmen asintió, sus ojos enormes en la penumbra, asustada pero confiando. Elena siguió el sonido del agua como un sabueso siguiendo un rastro. El goteo la llamaba, prometiendo la vida, prometiendo salvación. Avanzó cuidadosamente por el suelo irregular, evitando los escombros mayores, sus manos extendidas hacia adelante, tocando las paredes de piedra para orientarse. El sonido la llevó hacia el lado opuesto de la torre, donde descubrió una abertura que no había visto antes. Era estrecha, apenas lo suficientemente ancha para que una persona pudiera pasar de lado, y conducía a lo que parecía ser una cámara lateral más pequeña. La abertura estaba parcialmente oculta detrás de uno de los pilares que sostenían la estructura de las campanas arriba. Elena se deslizó a través de la abertura, la piedra raspando sus hombros, y emergió en un pequeño espacio circular que debía haber sido la antigua sacristía o sala de almacenamiento del campanero. Y allí, en la pared del fondo, vio el origen del sonido. Había una grieta en la piedra, no muy grande, tal vez del ancho de su dedo pulgar, de donde brotaba agua. No era un chorro, solo un goteo constante, pero era agua limpia, clara, filtrándose directamente a través de la piedra caliza desde algún acuífero subterráneo profundo. El agua caía formando una pequeña poza en el suelo de piedra, una depresión natural que se había formado durante décadas de goteo constante. Y luego se desbordaba hacia una grieta más pequeña que presumiblemente la llevaba a algún lugar más profundo en los cimientos de la torre. Elena cayó de rodillas frente a esa grieta como si estuviera frente a un altar sagrado. Con manos temblorosas ahocó sus palmas bajo el goteo. El agua estaba helada, casi dolorosamente fría contra su piel caliente y seca. Dejó que sus manos se llenaran lentamente, gota a gota, cada una preciosa como un diamante. Cuando sus palmas estuvieron llenas, se las llevó a los labios y bebió. El agua sabía a minerales, a piedra, a tierra, pero era el sabor más glorioso que había experimentado en su vida. Sintió cómo el líquido frío bajaba por su garganta seca, cómo su cuerpo absorbía cada molécula con una avidez desesperada. Bebió otra vez y otra, dejando que el agua llenara su estómago vacío. Luego, con una disciplina que solo una madre puede tener, se detuvo. Sus hijos necesitaban esta agua más que ella. Regresó corriendo a través de la abertura estrecha, casi tropezando en su prisa. «¡Agua!», gritó, su voz resonando en el espacio de la torre. «¡Hay agua! Carmen, trae a tus hermanos». Los niños se pusieron de pie con una energía renovada que venía solo de la esperanza. Elena los guió a través de la abertura, ayudando a cada uno a pasar, hasta que todos estuvieron en la pequeña cámara lateral. Andrés fue el primero. Elena lo sostuvo bajo el goteo, dejando que el agua cayera directamente en su boca. El niño tosió al principio, atragantándose, pero luego comenzó a tragar con avidez. Elena tuvo que controlarlo, tuvo que apartarlo después de solo unos pocos tragos porque sabía que beber demasiado rápido después de una deshidratación podía ser peligroso. Luego fue el turno de los gemelos, uno por uno, cada uno bebiendo con los ojos cerrados y expresiones de éxtasis absoluto en sus caras sucias. Finalmente Carmen, quien bebió con más control, más lentamente, pero con las lágrimas rodando por sus mejillas mezclándose con el agua.
Pasaron la siguiente hora en turnos, bebiendo pequeñas cantidades, esperando, bebiendo de nuevo. Elena usó el dobladillo de su falda, rasgando un pedazo de tela para mojarlo y limpiar las caras de los niños, para refrescar sus frentes calientes. Usó el agua para limpiar los cortes en sus pies, para mojar los labios agrietados de Andrés. El niño comenzó a revivir lentamente. El color gris de su piel se transformó gradualmente en algo más cercano a su tono normal. Sus ojos recuperaron algo de claridad. Aún estaba enfermo, aún estaba débil, pero ya no estaba muriendo activamente. Cuando el sol afuera comenzó a declinar, cuando la luz que entraba por los ventanales estrechos cambió de amarillo brillante a naranja y luego a rojo, Elena exploró más la cámara lateral con más cuidado. Había escombros aquí también, pero diferentes. Había estantes rotos contra una pared, los restos de lo que alguna vez fue un área de almacenamiento. Había fragmentos de velas, cera endurecida en formas extrañas. Había un libro, o lo que quedaba de uno, sus páginas tan hinchadas por la humedad que eran ilegibles, convertidas en una masa sólida de papel deteriorado. Y entonces, en un rincón, medio oculto bajo un trozo de tela podrida que podría haber sido una sotana de sacerdote, encontró algo más. Era una escalera. No una escalera que bajaba, sino una que subía, desapareciendo en un agujero cuadrado en el techo de la cámara lateral. Era de madera, oscura por la edad, con los peldaños desgastados en el centro, donde generaciones de pies habían subido. La escalera conducía a la cámara superior, al campanario mismo donde colgaban las campanas. Elena miró esa escalera durante un largo momento. Cada instinto de supervivencia le decía que se quedara donde estaba, que no explorara más. Tenían agua ahora, tenían refugio, era suficiente. Pero había algo en esa escalera que la llamaba. Había una necesidad de entender, de saber por qué este lugar era realmente temido. Y si había más recursos arriba, agua adicional, mantas olvidadas, cualquier cosa que pudiera ayudarlos a sobrevivir, necesitaba saberlo. «Quédense aquí», les dijo a sus hijos, «voy a subir a ver qué hay arriba. No se muevan de este lugar. Sigan bebiendo agua lentamente. Volveré pronto». Carmen abrió la boca para protestar, pero Elena le puso un dedo en los labios. «Confía en mí, mi amor, necesito hacer esto». Y antes de que pudiera cambiar de opinión, antes de que el miedo la paralizara, comenzó a subir. Los peldaños crujían alarmantemente bajo su peso. Varios estaban podridos hasta el punto de ser peligrosos, y Elena tuvo que probarlos cuidadosamente antes de poner su peso completo. La escalera era empinada, casi vertical, y subía unos 10 metros. A medida que ascendía, la luz cambiaba. Era más brillante arriba, donde los ventanales del campanario eran más grandes, diseñados para permitir que el sonido de las campanas se dispersara por todo el valle. Emergió en la cámara del campanario y la vista la dejó sin aliento por un momento. Era un espacio circular más pequeño que la cámara principal abajo, con un techo abovedado que subía hasta un punto, donde había una abertura circular para la ventilación. Las 4 campanas colgaban de vigas de madera masivas que se cruzaban sobre su cabeza, sus cuerdas bajando hasta el suelo donde terminaban en lazos. El suelo aquí era sólido, de madera gruesa, diseñada para soportar el peso de las campanas y la vibración cuando sonaban. Pero lo que captó su atención no fueron las campanas, fue lo que había en el rincón más alejado, medio oculto en las sombras. Era un espacio de trabajo, o lo que quedaba de uno. Había un pequeño catre, su tela de lona completamente podrida, pero el marco de madera aún intacto. Había una mesa pequeña, con herramientas dispersas sobre ella, martillos, cinceles, aceites para mantener el mecanismo de las campanas. Había velas, o los restos derretidos de ellas, formando pequeños ríos de cera solidificada. Y había un cuerpo. No, no exactamente un cuerpo, un esqueleto. Colgaba de una de las vigas superiores, suspendido por una cuerda gruesa que había sido parte del mecanismo de las campanas. La cuerda rodeaba el cuello de los restos y el esqueleto se balanceaba ligeramente con una corriente de aire que Elena no podía sentir. Los huesos estaban amarillentos por el tiempo, las ropas reducidas a harapos que apenas colgaban de la estructura ósea.
Este era Sebastián. Este era el campanero que supuestamente se había suicidado 42 años atrás. Elena se acercó lentamente, cada paso deliberado. El miedo la instaba a huir, a bajar corriendo esas escaleras y nunca mirar atrás. Pero había algo que no encajaba, algo que su mente, entrenada por años de trabajo duro y observación cuidadosa, reconocía como incorrecto. Se acercó más, mirando cuidadosamente los restos, y entonces lo vio. Las muñecas del esqueleto tenían marcas. No eran las marcas normales del desgaste del tiempo. Eran surcos profundos en los huesos mismos, el tipo de marcas que dejan las cuerdas cuando alguien ha estado atado con fuerza durante mucho tiempo. Las muñecas habían estado atadas. Elena miró más cuidadosamente. Los tobillos también mostraban las mismas marcas. Sebastián no se había colgado a sí mismo. Alguien lo había atado aquí. Esto no fue un suicidio, fue un asesinato. El descubrimiento golpeó a Elena con la fuerza de un martillo. Todo lo que el pueblo creía era una mentira. La leyenda había sido construida sobre un crimen. Miró alrededor con nuevos ojos, buscando más evidencia, y la encontró. En el catre, debajo del colchón podrido, sus dedos tocaron algo sólido. Lo sacó con cuidado. Era una caja de metal, oxidada pero aún sólida, del tipo que se usa para guardar documentos importantes. Elena la llevó hacia uno de los ventanales donde la luz del atardecer aún proporcionaba suficiente iluminación para ver. La caja estaba cerrada con un candado, pero el candado estaba tan oxidado que se rompió con el primer golpe contra el suelo de piedra. Dentro había documentos, papeles amarillentos, frágiles, pero aún legibles. Elena los sacó con manos temblorosas. Eran cartas, contratos, títulos de propiedad. Y a medida que leía, a medida que descifraba la caligrafía antigua y formal, la verdad comenzó a revelarse como las capas de una cebolla siendo pelada. Los documentos databan de 1851, el año de la muerte de Sebastián. Estaban firmados por un tal don Arturo Fuentes y detallaban la propiedad de tierras. No cualquier tierra, todas las tierras del Valle de Torralba del Monte. Según estos documentos, don Arturo Fuentes era el propietario legítimo de lo que ahora eran las tierras de los Mendoza. Había cartas adjuntas escritas con una urgencia creciente. En una, fechada en marzo de 1851, Fuentes escribía a un abogado en Burgos: «Don Rodrigo Mendoza me ha ofrecido una suma ridícula por mis tierras, menos de 1/10 de su valor real. Cuando rechacé su oferta, comenzaron las amenazas. Mis trabajadores han sido intimidados, mis animales envenenados, temo por mi vida y la de mi familia». Otra carta, fechada en abril: «La situación ha empeorado. Mendoza ha falsificado documentos afirmando que tengo deudas con él que no existen. Ha sobornado al alcalde. No puedo obtener justicia aquí. He escondido los títulos de propiedad verdaderos donde él nunca los encontrará. He confiado su ubicación a Sebastián Ortiz, el campanero, el único hombre en este pueblo que aún tiene conciencia». Y la última carta, fechada solo días antes de su desaparición en mayo de 1851, estaba escrita con una caligrafía temblorosa, casi ilegible. Si estás leyendo esto, significa que Rodrigo Mendoza ha cumplido sus amenazas. Significa que estoy muerto y que él ha tomado mis tierras por la fuerza. Los títulos verdaderos están en la caja de metal en el campanario, confiados a Sebastián. Que Dios lo juzgue por su crimen, que la verdad salga a la luz algún día. Elena sintió cómo su respiración se volvía superficial. La historia que estaban los documentos era clara y terrible. Rodrigo Mendoza, el abuelo de Rafael, había asesinado a don Arturo Fuentes por sus tierras. Luego había asesinado a Sebastián el campanero, el único testigo que sabía dónde estaban escondidos los títulos verdaderos. Había colgado el cuerpo de Sebastián para que pareciera un suicidio y luego había creado la leyenda de la Torre Maldita para que nadie subiera nunca y descubriera la verdad.
Durante 42 años, esa mentira había sostenido el Imperio Mendoza. Elena miró los documentos en sus manos. Eran más valiosos que el oro. Eran la destrucción completa de Rafael Mendoza. Si estos papeles llegaban a las autoridades correctas, si un juez en Burgos o Madrid los veía, toda la fortuna Mendoza sería confiscada. Rafael perdería todo. Sería encarcelado probablemente, o al menos arruinado completamente. La justicia sería servida por crímenes cometidos décadas atrás. Pero Elena miró hacia la escalera que llevaba abajo, donde sus 4 hijos esperaban. Pensó en Andrés, todavía débil, aún al borde de la enfermedad grave. Pensó en Carmen, Pablo, Marcos. Pensó en el camino interminable bajo el sol asesino que los había casi matado. Pensó en la puerta cerrada del cortijo, en Rafael diciendo «no vuelvas». La justicia era hermosa como concepto abstracto, pero la supervivencia era concreta, inmediata, crucial. Elena envolvió los documentos cuidadosamente en el pedazo menos podrido de tela que pudo encontrar, los guardó de vuelta en la caja de metal y bajó las escaleras. Cuando llegó abajo, sus hijos la miraron con ojos llenos de preguntas. «¿Qué encontraste, mamá?», preguntó Carmen. Elena sostuvo la caja contra su pecho. «Encontré nuestra salvación», respondió. Y era verdad, aunque no de la manera que Carmen imaginaba. Pasaron la noche en la torre, no tenían otra opción. Afuera, el sol se había puesto completamente y el valle se había sumergido en una obscuridad absoluta. Sin luna, sin estrellas visibles a través de la capa de polvo que cubría el cielo, sería suicida intentar descender las escaleras exteriores. Se acurrucaron juntos en la cámara lateral, cerca de la fuente de agua, compartiendo el calor corporal. Elena mantuvo a Andrés contra su pecho, monitoreando su respiración, asegurándose de que siguiera bebiendo agua en pequeños sorbos durante la noche. Los sonidos de la torre en la noche eran inquietantes. El viento que soplaba a través de los ventanales creaba tonos bajos, casi musicales. Las campanas, movidas por esas corrientes de aire, producían ocasionalmente un tintineo metálico suave que resonaba en el espacio de piedra. Había otros sonidos también, crujidos de la madera vieja asentándose, el aleteo ocasional de murciélagos que vivían en las vigas superiores, el goteo constante del agua que ahora sonaba como un reloj marcando el tiempo. Pero Elena no tenía miedo de esos sonidos. Había encontrado algo más aterrador que fantasmas en esta torre. Había encontrado evidencia de la capacidad humana para el mal, para el asesinato por codicia, para mentiras sostenidas durante décadas. Los fantasmas no eran los muertos. Los fantasmas eran los vivos que construían sus vidas sobre crímenes ocultos. A medida que la noche avanzaba lentamente hacia el amanecer, Elena planeaba. Su mente, agudizada por la necesidad y el descubrimiento, trabajaba a través de cada posible escenario. Cuando la primera luz gris del amanecer comenzó a filtrarse por los ventanales, Elena se levantó. Los niños aún dormían, agotados por la prueba del día anterior. Se movió silenciosamente hacia uno de los ventanales que daba al valle y miró hacia abajo. El paisaje estaba envuelto en una niebla matutina inusual, creada por el contraste de temperatura entre la tierra caliente y el aire más fresco de la noche. Era un mar blanco y denso que cubría todo excepto las colinas más altas. Y fue entonces cuando lo vio. No era un producto de su imaginación, no era un espejismo. No era un espejismo. Había un jinete al pie de la colina donde se alzaba la torre. Incluso a esta distancia, incluso a través de la niebla, Elena reconoció el caballo negro y la figura del hombre que lo montaba. Era Rafael Mendoza. Había venido. No sabía cómo lo sabía, si había visto humo inexistente o si había seguido su pista desde el cortijo, pero estaba aquí. Y Elena entendió con una claridad perfecta que esto no era coincidencia. Rafael sabía sobre la torre. Sabía sobre los secretos que contenía. Probablemente su padre le había contado algo en su lecho de muerte, alguna confesión parcial sobre el crimen del abuelo.
Y cuando había echado a Elena del cortijo, probablemente esperaba que muriera en el camino. Pero también debió temer la posibilidad de que buscara refugio en el único lugar disponible, la torre, el lugar que todos evitaban, el lugar donde estaban enterrados los secretos de su familia. Elena sintió algo en su pecho que no había sentido en 18 meses. No era miedo, no era desesperación, era poder. Era el poder de saber algo que tu enemigo teme que sepas. Era el poder de tener en tus manos la destrucción completa de alguien que te había destruido. Se apartó del ventanal, caminó hasta donde estaba la caja de metal, la abrió y sacó los documentos. Los revisó una vez más para estar absolutamente segura de lo que tenía. Títulos de propiedad originales, cartas confesando intimidación y amenazas, el testimonio escrito de un hombre muerto que predijo su propio asesinato. Carmen, llamó suavemente. Su hija se despertó inmediatamente. Años de vivir bajo tensión la habían convertido en una durmiente ligera. Despierta a tus hermanos, vamos a bajar. Los niños se levantaron, bebieron más agua, se prepararon lo mejor que pudieron. Elena los guió de regreso a través de la torre, bajando las escaleras interiores hasta la cámara principal y luego hacia la puerta. El aire matutino era fresco, casi frío, después del calor del día anterior. Elena respiró profundamente, llenando sus pulmones con ese aire puro. Bajó las escaleras exteriores de la torre con una calma que la sorprendió a ella misma. Ya no temblaba, ya no sentía ese pánico que la había impulsado el día anterior. Sus piernas, que hacía apenas horas apenas la sostenían, ahora la llevaban con una firmeza nacida de un propósito absoluto. Dejó a sus hijos en la plataforma superior, visibles pero seguros, y bajó sola al pie de la escalera. Se paró allí, esperando, mientras el caballo de Rafael subía laboriosamente por la pendiente empinada. Rafael detuvo su caballo a unos pocos metros de distancia. Desmontó, sus botas de cuero fino hundiéndose en la tierra suelta. Sus ojos se movían constantemente entre Elena y la entrada de la torre detrás de ella. Estaba pálido, terriblemente pálido, con círculos oscuros bajo sus ojos que sugerían una noche sin dormir. «Elena», dijo, su voz intentando sonar autoritaria pero temblando ligeramente. «No deberías estar aquí. Este lugar es peligroso. La estructura es inestable, podría colapsar en cualquier momento». La mentira era tan obvia, tan desesperada, tan transparente en su pánico. Elena lo miró en silencio durante un largo momento, dejando que ese silencio se extendiera y se profundizara, convirtiéndose en algo casi físico entre ellos. Podía ver cómo el nerviosismo de Rafael se intensificaba con cada segundo que pasaba. Sus ojos seguían volviendo a la torre, como si esperara que algo saliera de ella, algún secreto con piernas que caminara hacia la luz del día. «No es peligrosa, Rafael», dijo Elena finalmente, su voz baja y plana. «No está a punto de colapsar. Esa es otra mentira, como tantas otras». Hizo una pausa, dejando que esas palabras se hundieran. «¿Quieres saber qué encontré allá arriba?» No esperó su respuesta. «Encontré a Sebastián Ortiz, o lo que queda de él. Y encontré algo interesante. Sus muñecas y tobillos muestran marcas de cuerdas. Sebastián no se colgó a sí mismo, Rafael. Alguien lo ató y lo colgó. Esto no fue un suicidio, fue un asesinato». El rostro de Rafael colapsó. No fue un cambio sutil, fue una demolición completa y total de su máscara de control. El color, ya pálido de su piel, se tornó completamente ceroso, como cera de vela, y una película de sudor frío brotó instantáneamente en su frente, en su labio superior, en sus sienes. Sus ojos, esos ojos fríos y calculadores que la habían mirado con tal desprecio solo un día antes, ahora eran los de un animal atrapado, moviéndose erráticamente, buscando una escapatoria que no existía. «Y encontré más», continuó Elena, implacable. Sacó la caja de metal de donde la había escondido en su falda, la sostuvo frente a ella como una acusación.
Encontré los documentos que tu abuelo mató para ocultar, los títulos de propiedad reales de todas las tierras del valle, las cartas de don Arturo Fuentes describiendo las amenazas, la intimidación, el miedo. Se acercó un paso y Rafael retrocedió instintivamente, tropezando ligeramente. Todo lo que tu familia posee, Rafael, cada parcela de tierra, cada cosecha, cada moneda que has gastado, cada decisión arrogante que has tomado, todo está construido sobre 2 asesinatos. Tu abuelo Rodrigo mató a don Arturo Fuentes, robó sus tierras, falsificó los documentos. Luego mató a Sebastián Ortiz para silenciarlo y creó la leyenda de la Torre Maldita para que nadie descubriera su crimen. Rafael se tambaleó como si ella lo hubiera golpeado físicamente. Sus piernas cedieron y cayó de rodillas en la tierra suelta, sus ropas finas ensuciándose, su orgullo completamente destrozado. «Por favor», susurró, y la palabra salió como un gemido de dolor. «Por favor, Elena, mi esposa Beatriz, mis hijos Roberto y Clara no tuvieron nada que ver con esto. Ni siquiera yo lo sabía completamente hasta que mi padre me lo confesó en su lecho de muerte hace 3 años. Me hizo jurar que protegería el secreto, que nunca permitiría que nadie subiera a esa torre. Por favor, te lo ruego». Elena lo miró sin una pizca de compasión. Recordó cada momento del día anterior. Recordó las palabras exactas, bocas que alimentar, viudas con sus crías. Recordó la puerta cerrándose, el sonido final y brutal. Recordó el sol quemando a sus hijos, Andrés casi muriendo en sus brazos. Recordó el camino interminable, los pies sangrando, la desesperación absoluta. «Ayer», dijo con voz plana, «cuando nos echaste al camino para que muriéramos, ¿pensaste en mis hijos? ¿Pensaste en Carmen, en Pablo, en Marcos, en el pequeño Andrés?» Rafael bajó la cabeza, sin respuesta. Elena continuó, su voz ganando una firmeza de acero. «Puedo hacer muchas cosas con estos documentos, Rafael. Puedo llevarlos al alcalde de Burgos, puedo ir directamente al gobernador provincial, puedo contactar a un periodista y hacer que esta historia sea publicada en todos los periódicos de Castilla. Puedo hacer que desentierren los huesos de don Arturo Fuentes donde quiera que tu abuelo los haya escondido. Puedo traer médicos forenses que confirmen que Sebastián fue asesinado. Puedo destruir el nombre Mendoza tan completamente que dentro de un mes nadie en toda España querrá estar asociado con tu familia». «Por favor», Rafael repitió, ahora con lágrimas corriendo por sus mejillas, «te daré dinero, te daré lo que quieras, solo guarda esos papeles, por favor». Pero Elena no había terminado. «Mis hijos casi murieron ayer, Rafael. Andrés aún está enfermo. Todos estamos traumatizados. ¿Y sabes qué? No quiero tu dinero manchado de sangre. No quiero tocar nada que provenga de tierras robadas y asesinatos. Lo que quiero es mucho más simple». Se acercó más, obligándolo a levantar la mirada para verla. «Quiero la casa de piedra junto al río, la que perteneció al capataz Tomás antes de que muriera, la que has dejado vacía durante 2 años. Quiero mudarnos allí hoy mismo». Rafael asintió frenéticamente. «Sí, es tuya. Puedes mudarte hoy. Te daré las llaves». «No he terminado», lo interrumpió Elena. «Quiero 7 hectáreas de las mejores tierras de cultivo, no 5, 7, las parcelas junto al río donde el agua nunca falta incluso en sequía, con acceso completo al sistema de riego. Y quiero que esas tierras sean escrituradas a nombre de mi hija Carmen María de Salazar, con papeles legales firmados ante notario en Burgos, no aquí donde tú puedes sobornar a los oficiales». El rostro de Rafael se contrajo en una mueca de dolor. 7 hectáreas de las mejores tierras eran una fortuna inmensa. Representaban años de ingresos, generaciones de riqueza.
Pero Elena continuó, implacable. Y quiero un pago mensual en efectivo, 300 pesetas cada mes, entregadas el primer día del mes sin falta, hasta que mi hijo menor cumpla 21 años. Esos son 17 años de pagos, Rafael. Haz las cuentas. Rafael cerró los ojos calculando. 61.200 pesetas en total durante 17 años, más el valor de 7 hectáreas de tierra premium, más la casa. Era una sangría masiva en las finanzas de la hacienda. Pero la alternativa... Y una cosa más, agregó Elena, su voz ahora tan fría como el hielo. Si un solo mes llegas tarde con el pago, si falta un solo día, estos documentos van directamente al gobernador en Burgos. Si algo nos sucede a mí o a mis hijos, cualquier cosa, una enfermedad misteriosa, un accidente conveniente, lo que sea, hay instrucciones escritas, mintió sin pestañear, para que estos papeles sean entregados inmediatamente a las autoridades junto con una carta explicando todo. Era un farol completo. No había tales instrucciones, no había persona de confianza esperando, pero Rafael no tenía forma de saberlo. Elena vio cómo la trampa se cerraba en su mente, cómo entendía que estaba encadenado a ella y a sus hijos para siempre, que su supervivencia garantizaba su silencio, que su muerte sería su ruina. ¿Aceptas estos términos?, preguntó Elena. Su voz no admitía negociación. Rafael abrió los ojos, miró su rostro implacable, miró la caja de metal en sus manos, miró la torre que se alzaba detrás de ella como un testigo silencioso. «Acepto», susurró finalmente. «Todo lo que pides, la casa, las tierras, los pagos, todo, solo guarda esos papeles, por favor». «Ahora», dijo Elena con una voz que era puro acero, «trae agua fresca y comida de tu caballo, y luego nos llevarás a esa casa, hoy mismo, inmediatamente». Rafael se levantó torpemente, sus rodillas débiles, fue hasta su caballo y descolgó una cantimplora de cuero y un paquete con pan y queso que había traído. Se los entregó a Elena con manos temblorosas, sin atreverse a mirarla a los ojos. Elena subió las escaleras por última vez, cada escalón sintiéndose diferente. Ya no subía como una desesperada buscando refugio. Bajaba como alguien que había encontrado su salvación en el lugar más oscuro. Llegó donde sus hijos esperaban, les dio el agua y la comida, que devoraron con una voracidad que dolía ver. Mientras comían, Elena miró una última vez hacia el interior de la torre, hacia las sombras donde Sebastián aún colgaba después de 42 años, donde don Arturo Fuentes descansaba en alguna tumba sin marcar. «Lo siento», susurró hacia la oscuridad, «siento no poder darles justicia, siento que sus asesinos nunca pagaron, pero tengo que proteger a mis hijos, espero que lo entiendan». No hubo respuesta, solo el silencio de los muertos que perdonan o no en su quietud eterna. Bajaron todos juntos. Rafael los esperaba con su carro, que había ido a buscar mientras ellos comían. Era un carro grande, de los que usaba para transportar cosechas, con espacio suficiente para todos. Los llevó por el camino que rodeaba el valle, evitando el pueblo donde la gente pudiera verlos y hacer preguntas. La casa de piedra estaba a unos 5 kilómetros, en un lugar apartado pero hermoso, donde el río hacía una curva creando una pequeña ensenada. La casa era más grande y mejor de lo que Elena recordaba. 2 pisos, muros sólidos de piedra gris, techo de tejas rojas en perfecto estado. Había un jardín descuidado pero que claramente había sido hermoso alguna vez, con árboles frutales y un pozo con agua limpia y fresca. El interior estaba amueblado con los muebles que el viejo capataz había dejado: camas, una mesa grande de cocina, sillas, incluso cortinas en las ventanas. Era un palacio comparado con el cortijo donde habían vivido.
Rafael descargó provisiones de su almacén que había traído en el carro: sacos de harina, frijoles, lentejas, arroz, aceite de oliva, sal, azúcar, café, carne salada, quesos, pan fresco, verduras. Lo amontonó todo en la despensa sin decir palabra, sin hacer contacto visual con Elena. Cuando terminó, se dirigió hacia la puerta. «Los papeles ante notario», le recordó Elena. «Mañana en Burgos. Y el primer pago mensual, 300 pesetas, el día 1 del próximo mes. Son 10 días». Rafael asintió sin volverse, montó su caballo y se alejó al galope. Los años siguientes establecieron un patrón. El primer día de cada mes, sin falta, un sirviente de la Hacienda Mendoza llegaba con un sobre conteniendo exactamente 300 pesetas en monedas de oro y plata. Nunca llegaba tarde, ni siquiera un día. A veces era un sirviente diferente, como si Rafael no quisiera que ninguno supiera demasiado sobre este arreglo extraño. El sirviente entregaba el sobre, Elena firmaba un recibo y el sirviente se marchaba sin palabras innecesarias. 3 semanas después de mudarse a la casa, Elena y Carmen viajaron a Burgos con Rafael. En la oficina del notario provincial, no el local de Torralba donde Rafael tenía influencia, se firmaron los papeles que transferían legalmente 7 hectáreas de tierra de primera calidad a nombre de Carmen. El notario, un hombre mayor con gafas gruesas, parecía confundido por la transacción. «Es muy generoso de su parte, don Rafael», comentó. Rafael solo asintió rígidamente, su mandíbula apretada. Elena guardó los papeles en un lugar seguro, junto con los documentos de la torre, que eran su seguro de vida. Carmen creció y floreció. A los 12 años ya trabajaba las tierras con una competencia que impresionaba a los trabajadores mayores que Elena contrataba durante las temporadas de siembra y cosecha. Las 7 hectáreas producían trigo, cebada y verduras que vendían en los mercados locales. Con la gestión cuidadosa de Elena, no solo sobrevivían, sino que prosperaban. Los gemelos, Pablo y Marcos, se hicieron fuertes y saludables, ayudando en el campo, aprendiendo todos los aspectos de la agricultura. El pequeño Andrés, que había estado tan cerca de la muerte ese día terrible, creció sano y curioso, mostrando talento para los números y las letras. Elena invirtió parte de sus ganancias y del dinero mensual de Rafael en educar a sus hijos. Contrató a un tutor del pueblo vecino que venía 3 veces por semana. Carmen aprendió a leer, escribir y a hacer matemáticas avanzadas. Los gemelos aprendieron lo suficiente para gestionar cuentas y contratos. Andrés demostró ser brillante, devorando cada libro que Elena podía conseguir. A los 15 años leía latín y francés, soñando con estudiar leyes en Madrid algún día. Rafael Mendoza nunca volvió a dirigirle la palabra directamente a Elena. Cuando se cruzaban en el camino, cosa que era inevitable en un valle tan pequeño, él desviaba su caballo y tomaba otro camino. En las misas dominicales en la iglesia del pueblo, se sentaba en el lado opuesto y salía antes de que terminara para evitar encontrarse con ella en la salida. El hombre que una vez la había echado con tal arrogancia, ahora la evita como si fuera ella la que tenía poder. Y en cierto modo, así era. El pueblo murmuraba, por supuesto. Era imposible que no lo hicieran. Una viuda que de repente tenía casa propia, tierras a nombre de su hija, dinero suficiente para contratar trabajadores y educar a sus hijos. Algunos decían que Elena debía haber tenido un tesoro escondido. Otros susurraban que quizás Rafael sentía culpa por echar a la viuda de su hermano y había hecho restitución. Nadie imaginaba la verdad, que era mucho más oscura y compleja que cualquier chisme. En las noches de invierno, cuando el viento soplaba desde las colinas y hacía crujir las vigas de su casa de piedra, Elena a veces escuchaba un sonido distante que la hacía levantarse y mirar por la ventana hacia las colinas. Era débil, casi imperceptible, pero estaba ahí. Era el sonido de las campanas de la torre de San Tadeo balanceándose con el viento fuerte, produciendo ese lamento metálico que el pueblo interpretaba como señal de mal augurio.
Pero Elena sabía que no eran fantasmas. Solo era el viento pasando a través de metal viejo, moviendo bronce oxidado en una estructura abandonada. Cuando Carmen cumplió 18 años, alta y fuerte, con la determinación de su madre y la gentileza de su difunto padre, Elena finalmente le contó toda la verdad. Fue una noche de febrero, con la nieve cayendo suavemente afuera, creando un mundo silencioso y blanco. Madre e hija se sentaron junto al fuego en la sala principal, y Elena trajo la caja de metal que había mantenido escondida todos estos años. La abrió y sacó los documentos amarillentos. Hay algo que necesitas saber sobre esta casa, sobre nuestra tierra, sobre el dinero que ha mantenido nuestra familia durante todos estos años, comenzó Elena. Y le contó todo. La expulsión del cortijo, la subida desesperada a la torre maldita, el descubrimiento del agua que lo salvó, el esqueleto de Sebastián con las muñecas marcadas, los documentos que revelaban los asesinatos del abuelo de Rafael, el confrontamiento, la negociación. Le mostró los títulos de propiedad originales, las cartas de don Arturo Fuentes, escritas días antes de su muerte, toda la evidencia que había mantenido oculta como un arma durante años. Carmen escuchó en completo silencio, sus ojos llenándose de lágrimas, no de tristeza, sino de comprensión profunda. Comprendió el peso que su madre había cargado sola todos estos años, comprendió el precio moral de su supervivencia, de su educación, de las tierras que legalmente llevaban su nombre. Comprendió que la vida estaba construida sobre un pacto de silencio que mantenía enterrados crímenes de décadas atrás. «¿Qué debo hacer con esto, mamá?», preguntó finalmente, su voz temblorosa mientras sostenía los documentos antiguos. «Cuando tú ya no estés, cuando esto sea mi responsabilidad, ¿qué hago?». Elena había pensado en esa pregunta durante años, había dado vueltas en su mente en noches de insomnio. «Haz lo que debas hacer para proteger a tu familia», respondió finalmente. «Los muertos están muertos, Carmen. Don Arturo, Sebastián, el abuelo de Rafael, incluso tu padre. No podemos traerlos de vuelta, no podemos cambiar el pasado. Pero los vivos, tú, tus hermanos, tus futuros hijos, necesitan comer, necesitan techo, necesitan seguridad. Tú decides qué pesa más, la justicia para los muertos o la supervivencia de los vivos. No hay respuesta fácil, y cualquiera que diga que la hay, nunca ha tenido que elegir realmente». Carmen asintió lentamente, doblando los documentos con reverencia y devolviéndolos a la caja de metal. «Los guardaré», dijo en voz baja, «los guardaré como tú lo has hecho. Y si algún día Rafael o sus herederos intentan quitarnos lo que es nuestro, si alguna vez nos amenazan, entonces tendré el poder de destruirlos». Era una decisión pragmática, fría quizás, pero honesta. Elena se sintió simultáneamente orgullosa y triste de que su hija había aprendido tan joven estas verdades duras sobre el mundo. Elena vivió hasta los 63 años, una vida larga para una mujer que había trabajado duramente toda su existencia. Murió en la misma casa de piedra que ganó con su silencio, en una cama cómoda, rodeada de sus 4 hijos ya adultos y de 6 nietos que nunca conocerían pobreza como ella la conoció. Carmen estaba junto a su cama cuando cerró los ojos por última vez, sosteniendo su mano. Las últimas palabras de Elena fueron: «Los documentos están en el ático, en el baúl negro. Cuídalos, son tu escudo. Protege a tu familia, siempre». Y entonces su respiración se detuvo, suave como un suspiro, y se fue. Carmen los cuidó exactamente como prometió, y cuando Rafael Mendoza murió 7 años después, a los 71, rico en tierras y ganado, pero atormentado por pesadillas que nadie más conocía, Carmen asistió al funeral. Vio cómo todo el valle honraba al gran terrateniente, cómo el obispo de Burgos vino especialmente a bendecir su tumba, cómo su familia lloraba su pérdida, cómo los periódicos locales publicaban obituarios alabando su generosidad y visión comercial.
Y Carmen, parada en la parte trasera de la iglesia con la caja de metal escondida en casa, sostuvo los documentos que probaban que toda esa fortuna estaba construida sobre asesinatos y tierras robadas, que el hombre enterrado con honores había vivido toda su vida sobre una mentira fundamental. Y eligió el silencio. No porque Rafael lo mereciera, no porque los crímenes de su abuelo debían quedar impunes, sino porque su propia familia, sus hijos, los hijos de sus hermanos, merecían la seguridad que ese silencio compraba. Era el trato más barato que los Mendoza harían jamás y el más caro que los Salazar podrían cobrar. La torre de Santadeo aún se alza en las colinas sobre Torralba del Monte hoy día, más de un siglo después. Las campanas siguen sonando con el viento y el pueblo aún cuenta historias de maldiciones y campaneros suicidas. Nadie sube allí. Los turistas ocasionales que visitan el valle toman fotografías desde lejos, pero no se acercan cuando los locales les advierten sobre el lugar. Nadie busca en las vigas superiores, nadie encuentra el lugar donde colgaba Sebastián Ortiz. Su esqueleto fue retirado décadas después, cuando parte de la estructura finalmente colapsó, y fue enterrado anónimamente en el cementerio del pueblo, sin ceremonia. La verdad permanece enterrada, no por miedo a lo sobrenatural, sino porque a veces la verdad es más aterradora que cualquier fantasma. La verdad de que la justicia no siempre se sirve, de que los crímenes pueden quedar impunes durante generaciones, de que los inocentes a veces deben hacer pactos imposibles para sobrevivir, de que el mayor horror no son las campanas que suenan solas en la noche oscura, sino las decisiones imposibles que debemos tomar a la luz del día, cuando no hay opciones buenas, solo grados de mal menor. Y de que vivimos en un mundo construido sobre secretos enterrados, donde cada familia próspera podría tener un esqueleto en una torre, esperando ser descubierto. Y aquí termina esta historia que me ha mantenido despierto durante días pensando en todas sus implicaciones morales. Si has llegado hasta aquí, hasta esta última palabra, significa que esta narrativa compleja y moralmente ambigua resonó contigo de alguna manera profunda. Y eso, querido amigo, eso me hace increíblemente feliz, porque significa que compartimos algo importante: la capacidad de sentir y cuestionar las verdades que nos han enseñado. Antes de irte, quiero pedirte algo que viene del corazón, no de un guión corporativo. Suscríbete a este canal. No te lo pido porque necesite números en una pantalla, te lo pido porque cada suscripción me dice que estas historias importan, que el tiempo que paso investigando, escribiendo, puliendo cada párrafo hasta que suene exactamente como debe sonar, vale la pena. Me dice que hay personas allá afuera que entienden que las mejores historias no son las que tienen finales felices, sino las que nos hacen pensar durante días después de terminar. Y ahora más que nada quiero escucharte a ti. Quiero que seas parte de esta conversación, porque sin tu voz, sin tu perspectiva única, esto es solo un monólogo vacío. Aquí está mi pregunta, y te pido que seas brutalmente honesto contigo mismo. ¿Qué harías en el lugar de Elena? Si tuvieras en tus manos la evidencia que podría destruir a alguien poderoso, evidencia de crímenes terribles, pero usar esa evidencia para buscar justicia significara que tus hijos podrían morir de hambre, ¿qué elegirías? ¿La justicia para los muertos o la supervivencia de tus hijos vivos? No hay respuesta correcta aquí. Cualquiera que te diga que la hay, nunca ha tenido que elegir realmente entre su moral y la vida de alguien que ama. Escribe en los comentarios justicia si crees que deberías entregar los documentos a las autoridades sin importar el costo, o escribe supervivencia si crees que proteger a tu familia es más importante que cualquier principio abstracto, y luego, si te atreves, explica por qué. Cuéntanos tu razonamiento.
Porque esas conversaciones, esos debates honestos sobre dilemas morales imposibles, son lo que da vida real a esta comunidad. ¿Has tenido que tomar alguna vez una decisión donde todas las opciones eran terribles? ¿Una elección donde no había un camino bueno, solo diferentes grados de compromiso moral? Comparte tu historia con nosotros. Este es un espacio seguro. Aquí no juzgamos, solo escuchamos y aprendemos de las experiencias de los demás. Y si esta historia te hizo sentir algo profundo, si te dejó pensando, si te hizo cuestionar tus propias creencias sobre lo que está bien y lo que es mal, entonces compártela. Envíasela a alguien que ame las narrativas complejas, que no tenga miedo de enfrentar la ambigüedad moral, que entienda que la vida real no viene con bandos claramente definidos de buenos y malos. Nos vemos en el próximo relato, donde seguiremos explorando esos rincones oscuros de la naturaleza humana, que todos preferimos no examinar demasiado de cerca, pero que definen quiénes somos realmente cuando nadie está mirando. Hasta entonces, cuídate, protege a los tuyos y recuerda que a veces la mayor valentía no es hacer lo heroico, sino hacer lo necesario. Adiós, amigos.